Puse a grabar. Perdonen, no grabé la anterior porque podía, podía no ser muy decoroso. Ya, ahí. Entonces estamos hablando sobre vínculos en el paisaje. ¿Qué son los...? A ver, perdón. Hablamos de que existen distintos tipos de corredores, ¿verdad? Que existen corredores de trayecto, ¿verdad? Existen corredores de dispersión e existen incluso corredores de migración, ¿ya? En general, eh, son indispensables para mantener estas poblaciones y tratar de contrarrestar. Acuérdense mucho para la prueba y estudienlo bastante, este modelo conceptual de por qué las poblaciones pequeñas se hacen más pequeñas y por qué la conectividad ¿ah? eh, es relevante para contrarrestar ese efecto. Y pensar de que finalmente la conectividad es de una u otra forma lo contrario, y en forma ya más matemática y más analítica, es lo converso, es uno sobre la fragmentación. ¿Ya? Entonces, lo que buscamos, en términos últimos, desde una perspectiva biológica, y ahí a lo mejor a los geógrafos a lo mejor les resuena menos, pero yo sí los conminiría, o Nicolás, perdón, se me produce a mí una pequeña ventana aquí con cuatro caras, ¿no? Cuando comparto video, entonces no los veo todos, pero veo que Nicolás está ahí y sé que Nicolás es de Geo, entonces eh, solo por eso te nombré, Nico. Pero la conectividad sigue siendo un elemento súper importante en el manejo del paisaje, en comprender cómo se organiza y cómo se estructura este paisaje. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva biológica se contrarresta a la pérdida de información de biodiversidad. Y eso, en términos últimos, es la desaparición o la extinción local de ciertas poblaciones. ¿Verdad? Entonces, poblaciones que son pequeñas se hacen más pequeñas por este fenómeno, este proceso del vórtice de extinción, ¿ya? Donde hay involucrado una serie de aspectos y de aspectos ecológicos que son importantes de tener en cuenta. Y para la prueba, tengan seguro que les voy a preguntar qué es el vórtice de extinción y cuáles son los... O sea, eso siempre va. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera mitigamos eso? Y queremos pensar de que en realidad los corredores son elementos antrópicos que nosotros manejamos o establecemos justamente para facilitar el movimiento de individuos de un lugar a otro, ¿verdad? Y tratar de proveer de una cierta integridad a este paisaje. Ya, ¿y cómo son estas medidas finalmente de mitigación? Aquí hay algunos ejemplos donde se conecta, donde carreteras, ¿verdad? Que es una construcción netamente humana, interrumpe el flujo natural y normal de otras especies. Y cuáles son las medidas de mitigación que existen y que se usan. Aquí hay algunos ejemplos bien básicos. El primero, el cerco. ¿Ya? El cerco, en este caso hay un cerco que permite o impide el paso de ciervos de un lugar a otro de la carretera, ¿verdad? Otras cosas son algo que he visto que se está implementando cada vez más en los campos aquí, y algunos de ustedes tendrán más experiencia, que son estas vallas que en el fondo son como trampas para que las vacas o el ganado no cruce de un lugar a otro, porque en el fondo los ganados no son capaces de darse cuenta de no quedarse atrapados. No tienen la fineza de poder pisar justo en los cruces de estas pequeñas vigas de metal y quedan con las patas atrapadas. Entonces rápidamente aprenden a que no les conviene pasar por estos que son básicamente fosas para ellos. Pero sin embargo, por encima puede pasar un auto. ¿Se fijan? ¿Entienden
lo que es esto. ¿Sí? ¿Rampa? Creo que no se ve bien. No se ve bien. Sí, yo, ¿Como al una menos yo rampita? no lo Es una alcanzo a ver. rampa, pero lo que es básicamente es una reja, es una rejilla. Ah, Es una reja donde hay hoyos grandes, donde podría caer la pata de una vaca, por ejemplo, o de un caballo, ¿ah? O de cualquier animal. ¿Ah? Cualquier animal que no tenga la capacidad, como un gato, un felino, ¿ah? De ir pisando justo con cuidado para poder pasar al otro lado, sino que quedaría rápidamente atrapado en esta parte. ¿Entienden? Entonces eso asegura que el ganado no pasa de un lugar a otro. ya entendí. Y establece una barrera. ¿Ya? Gracias, profe. Es como, no sé, un tiempo mi hija, creo que era mi hija, no, o mi esposa, mi ex esposa, no se atrevía a pasar por esas rejas que ventilan el metro. Hay un montón de gente que no quiere pisar esas cuestiones. No sé si las cachan, han ido a Santiago, en el centro, no sé, pues en la Alameda, Providencia, o donde sea, a veces hay ventiladores del metro y esos ventiladores son esencialmente unos hoyos gigantes que hay sobre el pavimento y encima hay una reja gruesa y por ahí sale aire para arriba. ¿Verdad? Que le levanta la falda a las mujeres, a la Marilyn. ¿Ah? Pero han cachado y son unos hoyos grandes, básicamente. ¿Ah? Y hay gente que no se atreve a pasar ahí porque le produce vértigo. La verdad es que uno no confía que esas rejas estén en buen estado, básicamente. ¿Ah? Lo mismo pasa con los animales. ¿Ya? Entonces, esta es otra medida de mitigación. Otra manera es poner entre estas vallas de carretera estos agujeros que permiten hacer esencialmente dos cosas. Primero que sacar el agua, ¿ah? Pero lo otro es que permite también pasar, y permite también que pasen pequeños animales, o en algunos casos cangrejos. ¿Ah? Pasen por aquí abajo. Aquí hay pequeños pasos inferiores también, donde permiten el paso de un lugar a otro en la carretera, y pasos inferiores más grandes, donde. Y eso, como hablamos, en los sistemas de corredores, pues, son buenos porque facilitan la conectividad, pero también son malos porque muchas veces estos depredadores, en este caso aquí hay un puma, ¿ah? Se pueden parar en la puerta, digamos, esperar que pase no sé, algún mapache, algún pudú, algo, lo que sea que, que pase su presa y ahí les permite comer. Entonces, si bien son medidas de mitigación, muchas veces pueden ser también contraproducentes. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿por qué los corredores no son como parecidos al hábitat natural que ellos tienen? ¿Por qué son como de cemento? Bueno, lo que pasa es que en estos casos, estos corredores lo que buscan es hacer más permeable construcciones antrópicas que, bueno, que son de cemento, digamos. ¿Ah? Y desde ese punto de vista, lo que buscan es o impedir peligro de atropello. Entonces, claro, existen estos otros corredores que buscan, por ejemplo, con estos pasos superiores, ¿ah? Tratar de ofrecer una conectividad mayor en términos de simular un hábitat que efectivamente sea usado. Porque, claro, existe siempre la discusión de si acaso las especies van a usar estos corredores, como cuando yo le construyo la casa a mi perro y mi perro nunca jamás la ha usado. Esa es la clásica. En este caso, claro, no sé bien quién me preguntó, pero efectivamente, si uno quiere construir un corredor que está orientado a un cierto tipo de organismo, especie, lo que se busca es simular el hábitat de la manera más fidedigna posible. Y en este caso, aquí hay un ejemplo. Medio rasca porque al final, igual, el ancho del corredor depende del tamaño de la especie, o sea, va a limitar el tamaño de la especie que va a cruzar aquí, ¿verdad? La composición, si tiene dosel o no tiene dosel también, ¿verdad?
o sea, la complejidad de este corredor sin duda que va a hacerlo, mientras más complejo, más efectivo probablemente va a ser este corredor. ¿Ya? Una cosa que a mí siempre me llamó la atención, yo cuando fui, no sé si ya les conté este cuento, pero una vez me recuerdo que yo estaba estudiando y estaba haciendo mi posgrado en Estados Unidos y me fui a presentar un congreso en Canadá y fui a un parque nacional que es realmente uno de los lugares maravillosos que he ido, que es el Parque Nacional Banff ¿a dónde queda? Bueno, en Canadá, en el Canadá, y son esos parques nacionales donde hay todas esas fotos de, no sé, Ansel Adams y todas esas fotos de naturaleza se sacan ahí, que son en unas extensiones increíbles, cerca, en Alberta, es el estado, la provincia, perdón, y resulta que me llamaba la atención porque para ir desde el aeropuerto a este lugar, hasta este pueblo Banff, donde está este parque nacional, era todo como súper lindo. Así, estaba la carretera, había una carretera igual de 6 pistas, igual está en Canadá, pues era súper desarrollado, pero de 6 pistas, pero los bosques así como pristinos por la orilla. Y entonces yo le pregunté a un gallo que conocí, que vivía allá, y me decía, no, sí, pero tranquilo, no te preocupes, que hay una hilera de árboles, al otro lado son puras plantaciones. Entonces todas las partes, entonces ellos siempre se han cuidado mucho de mantener de forma natural todo lo que hay alrededor de las carreteras, ¿ah? Y estas son estos tipos de carreteras y ahí había un montón de pasos sobre nivel también. Entonces, claro, el manejo del paisaje, el manejo de la estructura o la arquitectura, podríamos decir, del paisaje, ¿ah? En el sentido de que es intervenida por el hombre, es súper importante también para simular, proveer, ¿ah? Y facilitar el paso de estas especies. ¿Ya? Aquí hay otro tipo de corredores, justamente para que estos cangrejos, que son medio migratorios a escalas más cortas, pero se mueven bastante dentro de estos sistemas de pantanos que hay en Australia, pasan por arriba, ¿ya? Las cacatúas también en estos bosques de eucaliptus y los opossum, que son todos estos mamíferos australianos también. ¿Ya? Entonces, eso nos lleva justamente a tratar de formalizar o de pensar en un concepto de corredor y de conectividad que es mucho más amplio, ¿verdad? Donde hay elementos que son antrópicos, ¿verdad? Y hay elementos mezclados con elementos que son naturales, ¿verdad? Estamos pensando ya en parches que son a lo mejor naturales o que tienen, sí, que son naturales, mezclados con parches que nosotros los humanos hemos habilitado y hemos hecho parecer naturales, por lo menos en términos de su estructura. ¿Ya? Y estos paisajes los vamos en vez de hablar de corredores, ¿ah? El término que se ha acuñado, que igual es bien insípido, o sea, a ver, no es muy preciso, diría yo, ¿ah? Es el concepto de vínculos, ¿ya? Porque un paisaje de vínculos es justamente un paisaje al cual se ha tenido la preocupación, ¿ah? De identificar, cuantificar y establecer y proteger vías de conexión entre elementos que son naturales, esenciales para la sobrevida de ciertos grupos o ciertas especies. Entonces, es un término que muchas veces es usado como sinónimo de corredor, ¿ya? Aunque técnicamente se refiere a regiones mucho más amplias. No estamos, cuando hablamos de vínculos del paisaje, no hablamos de la conexión entre este parche y este otro, o la conectividad entre este lugar y este otro, sino que hablamos de regiones amplias, ¿ah? De conectividad que van a facilitar el movimiento ya no solo de una especie focal, sino que de un set de especies focales, ¿verdad? De múltiples especies. Y lo que se busca entonces no siempre está orientado solo a las especies, sino que en tratar de preservar procesos ecológicos importantes. Entonces, un diseño de vínculo, ¿ah? Como está ejemplificado acá, es este tipo de bosque,
que a lo mejor no es necesariamente un parque nacional, pero un área natural, ¿verdad? Que está de una u otra forma intervenida por carreteras, por villorrios, pueblos, ciudades, pero que a su vez se reconoce de que en este paisaje es necesario poder mantener conectado estas áreas que son de menor densidad humana, ¿ah? Y donde ocurren procesos naturales que son importantes de preservar. Entonces, el estudio y el establecimiento de estos paisajes de vínculos, ¿ah? O vínculos en el paisaje, requiere justamente estudiar cuáles son las especies, cuáles son los procesos y por dónde podríamos identificar ciertas áreas donde se haría más probable el paso de estas especies que le van a proveer de conectividad a este paisaje. Entonces, la palabra clave aquí, o el concepto clave a comprender, es vínculo del paisaje como una versión de corredores o un objetivo, ¿ah? De manejo del territorio que permita vincular los múltiples especies y los distintos múltiples especies y distintos procesos de ecología. ¿Ya? Así, por ejemplo, existe el proyecto Pantera, por ejemplo, que lo que busca es tratar de conservar, ¿ah? O de proteger por las poblaciones de jaguares, y los jaguares, ustedes saben, llegan hasta el sur. Yo recuerdo, yo estudié como por aquí, donde está el mouse aquí, mi posgrado, y cada 2 años habían registros de jaguares en Estados Unidos, digamos. Entonces, estos jaguares se mueven cantidad, imagínense un bicho de, no sé, de 100 o más kilos, que se mueven cantidades enormes de kilómetros, sin embargo están protegidos en muy pocas áreas. Estas áreas verdes oscuras son poblaciones que se han reconocido como tales, poblaciones de jaguares que se han reconocido como tales, y a su vez este proyecto Pantera busca establecer cuáles son los potenciales corredores que podrían conectar estas distintas poblaciones. ¿Ya? Entonces, en esta mirada también podríamos pensar que es una mirada donde lo que se busca es establecer vínculos en todo este territorio. ¿Ya? De la misma manera, aquí existen otros proyectos donde en el sur oeste de Estados Unidos se ha buscado, esto es Arizona, en la frontera con Nuevo México, y en el río Gila, ¿ah? Se han buscado tratar de establecer cuáles son las prioridades de conservación, poniendo énfasis en los distintos corredores que hay en este. Y entonces se fijan, aquí hay un montón, están consignadas las distintas especies, el jaguar, ciervo, distintos tipos de ciervo, tortugas, pumas, osos negros, tortugas, box turtles, que son estas tortugas que son como cajas, pavos, distintos tipos de jabalinas, coyotes y badgers y otros animales que se sabe que usan esto y por lo tanto ameritan evaluar cuáles son los vínculos que están establecidos entre estas distintas áreas que son de protección. ¿Ya? Entonces hay una mirada cuando se habla de vínculos del paisaje que no solo es a más grandes, a mayor escala, porque abarcan áreas geográficas más grandes, sino que también están centradas en tratar de proveer conectividad no solo a especies individuales, sino que a grupos de especies o bien a procesos. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en el Amazonas está el corredor ecológico del oeste del Amazonas, el corredor de Villavamba, el corredor ecológico del sur amazónico, y así un montón se han definido distintas iniciativas para distintos corredores en la cuenca amazónica. Ya lo hablamos ya. Ya, aquí esta pequeña diapo esencialmente lo que busca es hacerles ver cómo cuantificar el movimiento de las especies, decirles un poco de que hoy día, si bien esto está más o menos
fuera de norma, por decirlo así, porque existen registros satelitales. Tú muchas veces tú le puedes poner un GPS a distintas especies para ver cómo se mueven. Finalmente, tú eso lo puedes representar en un mapa o en una imagen satelital, pero sobre todo cuando llega el momento de cuantificar, son dos los elementos que tú puedes cuantificar. ¿Ah? El primero es la frecuencia, es la frecuencia del largo del movimiento, es decir, en intervalos de tiempos definidos, ¿ya? Tú puedes medir cuánto se desplazó el organismo, ¿ya? Y en este caso lo que se grafica aquí, entonces para entender bien, le pusimos un GPS a este gato y lo que medimos es que en este intervalo de tiempo, que todos estos puntos están tomados en el mismo intervalo, ¿verdad? Qué sé yo, un día, se movió L1, una distancia dada. Entonces, finalmente, la suma de todos estos movimientos, o sea, no la suma, sino que todos estos movimientos, L1, L2, L3, L4, hasta Ln, ya en tu base de datos se calcula la frecuencia y se dice, se mira cuál es principalmente, cuánto se mueve en un día este gato. Y cuando lo más común es ver que la mayoría de los movimientos son locales. La mayoría de los movimientos son locales. Depende mucho del tipo de especie que están mirando, ¿no? Pero existen distintas clases de movimientos. Las primeras y las más evidentes son movimientos que estáis ahí porque estáis dentro de tu rango de hogar, ¿ah? Estáis en el lugar donde tú te mueves, igual que nosotros, pues en general, bueno, más aún en pandemia no nos movemos mucho de la casa, a lo más vais a sacar la basura o tenéis que ir a comprar leche al negocio, pero uno se mueve localmente, pero eventualmente hace movimientos grandes, ¿ya? Y cuantificar cómo ocurren esos movimientos es un elemento importante. Pero el otro elemento es la frecuencia del giro. ¿Cuánto, si es que acaso esos movimientos son siempre lineales? ¿Ah? O bien estáis siempre volviendo o existe una cierta direccionalidad en el movimiento. Entonces, si uno pudiera consignar que la mayoría de los movimientos son siempre hacia el este, entonces tú podrías inferir alguna noción de desplazamiento más con otra intención. ¿Se fija? En fin. Entonces, yo les diría que en términos cuantitativos existen esencialmente tres maneras de establecer, de cuantificar y de evaluar la conectividad. ¿Ya? Y vamos a hablar esencialmente de dos. Les digo que hay tres grandes grupos, pero vamos a hablar de las dos primeras en este curso, ¿ya? O en este rato. La primera tiene que ver con superficies de resistencia y una manera de planteárnoslo es como si uno se imaginara que en realidad yo para cruzar un cierto tipo de hábitat o cierto tipo de uso, ¿ah? A ver, para ponerlo así como bien un ejemplo, no tonto, pero bien mundano, es distinto, no sé cuántos de ustedes les gusta correr o han salido a correr, pero es claramente distinto correr en la playa, en la arena mojada, que en la arena seca. ¿Cierto? Es mucho más difícil correr cuando el terreno es muy blando, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, uno podría decir rápidamente de que el terreno más blando, mientras más blando es para correr, ofrece mayor resistencia a que yo me desplace sobre él. ¿Tiene sentido? Sí, sí, tiene sentido. ¿Cierto? Es como evidente. En un bosque donde hay mucho sotobosque y está lleno y es un quilantal así imposible de atravesar, pero igual tengo que ir con el machete, cruzarlo, ofrece más resistencia a que si es una plantación donde no existe sotobosque. Estando, ¿verdad?
bajo dosel igual. Entonces, uno podría pensar en que todo el paisaje es una gran resistencia al movimiento. Y existe heterogeneidad en esa resistencia. Por lo tanto, evaluar la conectividad se reduce solo, bajo ese modelo, se reduce solo a cuantificar cómo se expresa esa resistencia para distintos tipos de organismos. Ya, esa es la primera. La segunda usa la teoría de grafos. Y la teoría de grafos, en algún momento lo hemos hablado, es una teoría que supone que el mundo o el sistema que uno está mirando está organizado en nodos que están unidos por aristas, ¿verdad? Y así uno construye un grafo, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que la manera en que estos nodos están conectados con otros nodos va a definir cómo yo puedo atravesar ese espacio. La gracia de la teoría de grafos es que se abstrae del espacio en términos geométricos, en términos topológicos, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que los nodos pueden representar o no un lugar del espacio. ¿Ya? Por ejemplo, yo como prodecano de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, una de mis tareas es comprender bien y tratar de proyectar toda la pega de investigación que se hace en la facultad. Entonces, nos interesa, o siempre le ha interesado a la academia, un poco comprender de qué manera se asocian los profesores entre ellos. ¿Y cómo se asocian? Escribiendo papers juntos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué se los planteo? Porque finalmente la distancia que hay en términos temáticos, entre un profe y otro, uno la podría cuantificar en cuántos papers ha escrito o cuántos papers comparte, o cuántas personas con quien hay escrito papers compartes. Es decir, yo, no sé, yo y la Leila, que es decana de la Facultad de Ciencias, ¿cuántos papers hemos escrito juntos? Ninguno, ¿ya? Pero yo a lo mejor he escrito un paper, no sé con quién, en realidad. Yo he escrito un paper con el Iván, y el Iván ha escrito un paper con el Mauricio Soto, y el Mauricio Soto ha escrito paper con la Leila. ¿Me entienden? Entonces yo sí tengo una relación con Leila a través del Iván, el Mauricio Soto. ¿Se fijan? Entonces uno puede cuantificar un paisaje, porque ya sabemos que los paisajes no necesariamente son paisajes geográficos, un paisaje de relaciones entre los profesores. Entonces, esa abstracción es muy poderosa porque nos permite justamente nos permite comprender cómo se estructura este elemento, este sistema complejo que es el paisaje. Ya. Y los modelos basados en individuos. ¿Sí? Perdón, es que para terminar con eso, ¿cuándo uno termina de establecer los nodos? ¿En qué momento dejan de tener relación? Porque ahí usted empezó con usted y terminó con Leila, pero ¿cómo sabe que Leila después ya no tuvo otro paper con otra persona y así? ¿Me entiende? O sea, yo, o sea, para ser bien, para ser bien concreto, que puede sonar pesado, pero en realidad lo que tú me estás preguntando es, ¿importa que la Leila tenga papers con otra persona? Así estoy siendo súper bruto, pero en este contexto, si lo que a nosotros nos interesa, si nuestra hipótesis es comprender cuál es el paisaje, cuál es la conectividad en este paisaje de profesores que hay en la universidad, a lo mejor sí. Pero si lo que interesa es comprender cuál es la relación entre los parches Facultad de Ciencias Forestales y Facultad de Ciencias, entonces ahí no. Porque si la Leila escribió paper con gente de la Facultad de Medicina, ya está fuera de nuestra hipótesis. ¿Me cachai? Entonces, efectivamente, cuando uno
usa una teoría de grafos, ¿ah? Tú asignas nodos, pero esos nodos son los elementos que van a configurar tu paisaje. En la medida en que ese nodo esté fuera de tu paisaje, a lo mejor ya no te importa. Entonces primero hay que delimitar el paisaje como lo habíamos dicho. Ya, y de ahí se usa la teoría de... Exactamente. Y no sé si se acuerdan, pero hace 2, 3 clases o más clases al inicio del semestre, yo les contaba, les mostraba este gráfico de los mapaches y de cómo están conectados estos mapaches en el paisaje. Y el Tim Kitt había hecho este estudio donde, o bien del búho moteado. El trabajo del búho moteado. ¿Se acuerdan que alguien, recuerdo incluso que la Laura me hizo varias preguntas al respecto, ¿no? Resulta que es la misma. Ahí sí se usa esta aproximación de teoría de grafos, donde se dice, ok, ¿sabes qué? Cada parche es un nodo y cada parche está conectado con otro nodo en la medida de que esté a una distancia dada. ¿Verdad? Entonces lo que tú estás preguntando, Bárbara, es ¿qué tal si los parches que están más al sur se conectan con parches que están en México? ¿Ya? Por ejemplo. Sí, podría ser. Pero si no los tengo en mi mapa, no existen. ¿Ya? Lo esencial aquí, y lo vamos a ver, pero lo esencial es que la teoría de grafo permite esa abstracción, porque es un formalismo matemático, ¿ah? Que fue desarrollado inicialmente o formalizado por Benoit Mandelbrot, el mismo los fractales, ¿ah? Para poder para cuantificar bien las relaciones entre un nodo y otro. Y eso lo podemos abstraer al paisaje, incluso podemos abstraerlo y decir que cada celda en un mapa raster es un nodo. Y tiene 4 vínculos, uno al norte, otro al sur, otro al este o al oeste, o bien 8 vínculos si es que uno usa la vecindad de von Neumann. ¿Ya? Ya, los modelos basados en individuos son otros modelos donde para cuantificar la conectividad, tú asumes que imaginemos que cada nodo tiene ciertas propiedades y tiene ciertas características que lo hacen cambiar. Lo hacen cambiar y en ese sentido cada elemento del paisaje utiliza los recursos que hay en él y le da ciertas propiedades. Entonces piensen que podría ser como lo que es un autómata celular o como un pequeño robot, ¿verdad? Donde tú defines qué cosas puede hacer cada nodo y defines cómo interactúa con su entorno. Así tú, en general, le das poder de decisión de moverse o no moverse en función de si existen o no existen recursos. ¿Ya? Y tú echas a andar estos modelos con un set de reglas finitas, conocidas, simplificadas, que nos permitiría comprender cómo se comporta el paisaje si es que nosotros pudiéramos actuar solo con respecto a esas reglas. ¿Ya? Entonces, volviendo a las superficies de resistencia. Las superficies de resistencia se usan mucho hoy día porque, como les decía, es posible pensar que el paisaje y sus distintos usos ofrecen distintos tipos de conductividad, que podría ser un poquito el opuesto a la resistencia, ¿verdad? Yo puedo pasar de una celda a otra con más o menos facilidad en función de qué tan blando es el terreno, por ejemplo. Entonces permite caracterizar el potencial de movimiento de un animal entre un parche de hábitat a una escala regional. Y en ese contexto, por ejemplo, aquí les traté de poner una imagen que tiene no solo humedad o contenido de agua, donde lo morado es más húmedo y lo rojo es más seco, sino que también tiene elevación. Entonces, entre este valle y este otro, ¿verdad? Es muy poco permeable porque la resistencia que le ofrece a cualquier individuo no solo pasar por un área más árida, sino que subir en elevación, asumimos que existe una fuerza de gravedad que te hace más difícil subir una escalera que caminar esa misma distancia en un plano, ¿verdad? Pasar por encima de este risco,
¿ah? Es más difícil que a lo mejor bajar y volver a subir acá. O subir por aquí y volver a bajar ahí. ¿Me entienden? Entonces, eso lo podemos cuantificar. Entonces, uno establece ciertas superficies de resistencia. Entonces, tú integras varias capas espaciales, ¿ah? y en ese sentido es súper útil pensar, ¿ah? y utilizar estos modelos que se usan mucho en los sistemas de información geográfica, que son, por ejemplo, los análisis multicriterio, ¿verdad? Donde tú tienes distintas capas. En este caso tienes pendiente, aspecto, luminosidad, distancia a los caminos, distancia a los senderos, distancia a los cursos de agua, distancia a las zonas de cultivo, ¿ah? O distancia al último, no sé qué es este microstegium, no sé, una característica bien particular. ¿Verdad? Entonces, cada una de estas capas tú las puedes ponderar. ¿Qué quiere decir eso? Que tú le asignas un ponderador, un valor, ¿verdad? Que le dan, que jerarquizan estas capas en función de la importancia que tú le das para esa especie. O sea, finalmente para nosotros, la distancia, dado que somos capaces de caminar o de recorrer grandes distancias, no va a ser un problema, pero a lo mejor sí va a ser un problema la elevación, ¿ya? Porque nos cuesta mucho más subir. Entonces, tú asignas un ponderador, ¿ya? Que va a definir esta función de resistencia, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero pasar desde el punto 1 al punto 2, la resistencia que está consignada en el número que tiene la casilla, ¿ah? Yo tengo que encontrar, para ser así súper práctico, cuál es el camino que ofrece menos resistencia para ir de 1 a 2. ¿Verdad? Entonces, en este caso, vamos a usar la función de menor costo. ¿Ah? La distancia de menor costo no es la línea recta, porque si yo me fuera en línea recta tendría 48 más 35, que son 70, son 83, más 68, 83 más 68, ¿cuánto da? Teléfono, no lo tengo aquí, 83 más 68 da 140, 151. ¿Ah? 151 más 19, 151, 160, 170. ¿Ya? Si yo me fuera aquí, directo para acá, sumaría 170. Pero es muy probable que si yo sigo otro camino, donde hay valores más pequeños, aunque yo cubra una distancia más larga, voy a tener menos resistencia. ¿Se entiende? ¿Sí, Laura? ¿Se entiende? Estoy tratando de recorrer aquí la... Ya, entonces la superficie de resistencia. Entonces, cuando uno modela corredores de esa forma, ¿ya? Y quiere conectar, por ejemplo, este punto azul o este parque azul con este otro parque azul, establecer entre estas dos bloques de áreas protegidas, establecer cuáles son las áreas de menor costo, ¿ah? Sigue exactamente ese mecanismo y permite construir un mapa donde podemos consignar el costo al movimiento, donde en rojo aparece como el costo A, de mucho costo. O sea, si yo me salgo para ir acá, me doy la vuelta para acá, no, porque rojo hay un costo muy alto. Sin embargo, mientras más verde, menor el costo. ¿Ya? Y usando, entonces, finalmente un computador es posible establecer cuáles son las áreas y cuáles son los corredores potenciales. Y vamos en este caso, hay distintos tipos de ponderadores, ¿verdad? Y se ve que efectivamente estas partes son más rojas que estas de acá, para esta especie. Y eso tiene relación directa sobre cómo, tiene una relación directa sobre cómo se establecen estos ponderadores. ¿Qué importancia yo le doy a cada uno de estos ponderadores? ¿Ya? Existe
un Profe, ¿con ¿sí? qué programa se hace eso? La Aquí te estoy modelación. mostrando. Pues una manera sencilla de hacerlo es utilizar un análisis, es hacer un análisis multicriterio. El problema no es necesariamente hacerlo, sino en cómo vaya a montar y cómo vaya a definir tus ponderadores. ¿Sabes? Que en algún momento tú tenés que decir, oye, ¿sabes qué? Es más caro, en el sentido de costo, tiene mayor costo tiene mayor costo para un chucao cruzar un lugar sin dosel que recorrer una distancia, 3 veces la distancia sin dosel por un lugar donde sí hay dosel. ¿Me entiendes? O sea, se va a dar la vuelta por un lugar que por lo menos va a sentir que hay dosel encima, le va a costar menos hacer eso y caminar 3 veces más que cruzar un pedazo donde esté al aire libre. ¿Te fijas? Va a ser más caro. Entonces, el dosel va a ser un elemento más importante que, no sé, la temperatura. ¿Te fijas? O cualquier otro. Entonces, el problema es cómo tú vas a setear esos ponderadores cuando vas a construir tus superficies de resistencia. ¿Ya? Esto, hace unos años, un cabro que, bueno, la verdad es que el otro día me enteré que murió. Bien terrible. Un gallo que yo conocí una vez fue a dar una charla que inventó esta cuestión del circuitscape, y este cabro era un ingeniero y se dio cuenta de que en realidad este mismo formalismo lo usan los ingenieros eléctricos en la teoría de circuitos eléctricos todo el rato. Si finalmente un computador, un aparato electrónico, ¿qué es lo que es? Es una placa con puros circuitos eléctricos que conectan entre distintas partes que ofrecen más o menos resistencia. Hay capacitadores, transistores, resistencias, distintos aparatos, ¿verdad?, que ofrecen más o menos resistencia a estos electrones, a esta corriente eléctrica para que vaya de un lugar a otro, y ejecuta una cierta acción, qué sé yo, produce un sonido, hace un cómputo, hace un cálculo, ¿verdad? Y entonces, de manera mucho más compleja, los ingenieros eléctricos dijeron, ¿saben qué más? Esta cuestión no es más que un circuito eléctrico. Y podríamos modelar y evaluar estas superficies de resistencia como si esto fuera simplemente un circuito eléctrico. Y el paisaje es un circuito eléctrico al final. ¿Ya? Entonces de ahí aparece esta idea de que en realidad los paisajes son circuitscape. ¿Cómo se...? No existe esa noción o esa contracción de palabra en castellano. Como el soundscape, el landscape, ¿verdad? El soundscape es el paisaje sonoro, ¿no? Este es el paisaje eléctrico. Y entonces existe un software, Bárbara, que se llama Circuitscape, valga la redundancia, que lo que hace, incluye en este otro software que es el Linkage Mapper, que mapea estos vínculos de paisaje utilizando esta lógica de paisaje de circuitos. ¿Ya? Y eso es posible instalar en distintos tipos de máquinas y de computadoras. ¿Ya? Entonces permite justamente evaluar la existencia de distintas barreras, y aquí el Brad McRae, el chico que yo les comentaba, que era un investigador en el Nature Conservancy, ¿ya?, que justamente formaliza esta idea del circuitscape para evaluar conectividad ecológica entre distintos parches y permite justamente modelar y representar cuáles son los mejores vínculos en el paisaje dado ciertas y superficies de resistencia definidas. ¿Ya? En términos de redes ecológicas, igual como que estamos en la hora, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Dejémoslo para más adelante, para que no nos mareemos.
dejémoslo se lo explico en 2, 3 rápidamente en la próxima sesión. Ya, redes ecológicas quedan pendientes. ¿Les parece? Sí, sí, no hay problema. Ya. Perfecto. Ya, hacemos una pausa y volvemos al práctico. ¿Les parece? Voy a cortar este video. Stop share.